Acá estás. Aquí estoy. Muy bien, ya pueden recargar esta página. Ahorita ya aparecen estos 3 documentos que pueden descargar. Vamos a ver. En principio, el primero es el trazado de bosquejos, es el que exponemos nosotros. Y ya al final, cuando vemos nosotros las ambigüedades de Evans, se conocen como la ambigüedad de estabilidad, la ambigüedad de alcanzabilidad. Son las ambigüedades de Evans. Vamos a explicar de paso la ambigüedad del orden relativo. Sí, todos en conjunto se explican en este punto, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen aquí para descargar este documento. Me avisan, por favor, si tienen algún problema para descargarlo, ¿no? Bien, todos estos documentos están todavía en el formato antiguo. Acá está, acá lo tengo. Muy bien, ya está en el documento, digo, en el formato más reciente, ya tiene su pie de página, ya tiene su resumen, su relación de revisiones. Revisen, por favor, que el documento que están descargando tenga este formato. Si no, la información es la misma, ¿no? Si no, me avisan para que les pase por el chat en caso de que fuera diferente, que así lo requiera, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a ver nosotros ahora es el trazado del bosquejo, es decir, nuestra primera aproximación al lugar geométrico de las raíces, ya aplicando las reglas 1, 2 y 3. La realidad es que el bosquejo de alguna manera hemos empezado a hacerlo, pero lo que no hemos hecho en mucho y que también vamos a aprovechar el tema para empezar es el análisis del sistema, es decir, cómo se va a comportar al lado cerrado. Recuerden que todo esto lo hacemos para saber por qué o cómo se comporta el sistema al lazo cerrado, pero sin cerrar el lazo. Hasta este momento no lo hemos cerrado. Recuerden que el experimento de Evans se lleva a cabo a circuito abierto. Entonces, si todo esto parte del experimento de Evans, entonces todo esto está a circuito abierto. Bien, aquí viene un breve resumen de lo que es el documento. Aquí viene ya su índice. Bien, veamos para formalizar esto de los antecedentes, digo esto del trazado. Vamos a formalizarlo, todo lo que vamos a necesitar a efecto de trazar nuestro bosquejo. Bien, vamos a recordar. Tenemos en esta sección lo que vamos a hacer es recopilar los conceptos que hemos hecho. Pero además vamos a desarrollar un concepto que se introduce en la variable compleja. Este concepto es el infinito de un plano complejo. Es decir, el momento en el que el LGR alcanza su frontera, en el momento en el que alcanza el cero infinito. Para esto vamos a tener que utilizar un poco la imaginación, un poco la abstracción de todo este asunto de la variable compleja. Vamos a tener que hablar del plano complejo extendido
del punto del infinito. Este concepto no es trivial y más de un tope nos vamos a tener que dar. Habrá que repasar esto más de una vez, sí. Los conceptos que se van a ver no son triviales, pero son conceptos que ya vieron, conceptos que eventualmente los tienen por ahí guardados y que si no los vieron de verdad, sí van a tener que repasarlos. Aquí yo nada más les voy a dar lo elemental para usar esos conceptos. Pero de dónde viene cada uno de esos conceptos no me voy a entretener yo en ello. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que repasar todo lo que ya hemos visto, porque aquí es donde empieza a juntarse ya todo. Muy bien. De los sistemas de lazo cerrado podemos mencionar típicamente tres cosas. Sus características. Las típicas de estas Profe, características son la atenuación de la salida, la oscilación de esta señal, la tendencia del sistema a buscar la no estabilidad. Sí, profe, sí, profe. Una duda, ¿está viendo el documento o porque en su pantalla solo, bueno, sigue en Scime virtual, entonces no sé si no se le cambió de pantalla o ahí estamos. yo creo que no. A ver, déjeme ver, déjeme intentarlo. A ver, déjeme. A ver, se supone que ahí está. Ya, ahora sí ya se cambió el documento. Ok, entonces, bueno, yo había hecho algo mal y parecía, bueno, lo que ahorita retomando así de rápido, el documento que ustedes descargan debe tener esta fecha. Si es más reciente este que estoy viendo, el contenido de la información es el mismo, ¿eh? Lo único que cambia es el formato del documento. Entonces no me urge el pasárselos, pero bueno, en un momento dado, si lo necesitan, si no es el mismo, me dicen y ya se los pasamos por el chat y ya yo me encargo de subirlo más tarde a la plataforma, ¿no? Ahorita no es tan importante, pero sí, chéquenlo. Este es del 30 de mayo de este año. Se modificó ya prácticamente terminando el semestre anterior. Aquí están las relación de revisiones y eventualmente su índice, ¿no? Estamos viendo los antecedentes, lo que les comentaba. Bueno, pues hay un, vamos a ver nosotros todo lo que hemos visto hasta, lo vamos a resumir, todo lo que es el LGR, pero vamos a introducir el nuevo concepto de la variable compleja, en particular el concepto del infinito. Sí, esto es lo que yo creo que van a tener que repasar, pero eventualmente, pues ahí está, tienen el material. Bien, las primeras características que vamos a ver, pues son las del sistema de lazo cerrado. Sus características les mencionaba, bueno, pues ya las conocen, ¿no? Ustedes, ¿no? La atenuación, la oscilación de la salida, la tendencia al sistema de hacerse no estable, sí, la disminución de la sensibilidad del sistema con respecto a lazo abierto, en particular la variación paramétrica, ¿no? Y el incremento de la capacidad de rechazo a perturbaciones. Es decir, no solo es la modificación, la variación paramétrica, sino la perturbación paramétrica en un momento dado, es decir, por un agente externo. Sí, dentro del mismo lado cerrado, bueno, pues está la condición canónica, ¿no? Aquí la tenemos resumida. Para el caso directo es GHDS igual a -1, GHDS igual a +1 para el complementario y sus formas correspondientes en términos polares. ¿Sí? De la misma forma, el experimento de Evans, que se define con esta figura, pues nos entregan dos expresiones, las expresiones de Evans, dos expresiones que nos dan el comportamiento del sistema de lazo cerrado, pero en términos del sistema de circuito abierto. Sí, todo esto, bueno, pues no creo que valga la pena retrasarnos en ello. Después de todo es algo que ya hemos visto. Las características del LGR, bueno, pues ya las conocen ustedes. Los polos de lazo cerrado tienden a los ceros de circuito abierto. Sí, hay los polos que no tienen un cero explícito, pues buscarán un cero infinito. Siempre hay tantos ceros como polos.
En todos los sistemas se cumple que el número de polos de ceros explícitos más el número de ceros infinitos debe ser igual al número de polos. O sea, esto es parte de lo que hace que exista aquella ambigüedad de que se están calculando más asíntotas de las que aparentemente se requieren. Y bueno, pues todo lo que estamos trazando se llama lugar geométrico de las raíces, que es la posición posible de cualquier polo de la observada. Como segundo punto, bueno, vemos qué es el bosquejo, qué es lo que realmente ya nos compete a nosotros. Un bosquejo, lo que vamos a llamar nosotros bosquejo del LGR, es un trazado que permite de una primera instancia, ¿sí?, conocer cómo se mueve el lugar geométrico. Es decir, cuál es el camino que siguen los polos cuando el sistema está a lazo cerrado. Ya sabemos que por el experimento de Evans, que conforme nosotros vamos moviendo los polos, la ganancia de Evans, los polos se van moviendo. Sabemos que se mueven hacia los ceros de circuito abierto, de eso no hay ninguna duda. Sabemos también que deben respetar las primeras 3 reglas del lugar geométrico. Pero cómo lo hacen, cómo se mueven, es precisamente lo que el bosquejo nos va a decir. Lo que vamos a ver nosotros en esta sección es ver cuál es la única solución, ¿sí?, que satisface al lugar geométrico de las raíces, a las 3 primeras reglas. Si eventualmente hubiera más de una solución, puede haberla, entonces tendremos que recurrir a las reglas 4, 5 y 6 para afinar finalmente este trazado, este bosquejo. Se llama bosquejo porque es preliminar. No lo llamamos trazado de lugar geométrico todavía, porque hay 3 reglas que están pendientes y que lo pueden afinar, que lo pueden mejorar. Incluso vamos a ver un par de ejemplos en donde hay 2 resultados, sobre todo en la regla 4, hay 2 resultados que no estaban ni siquiera previstos. Sí, entonces, bueno, vamos a ver que la regla 4 efectivamente nos permite a nosotros, bueno, las 4, 5 y 6, nos permite a nosotros el afinar este bosquejo. Sí, es realmente preliminar porque hay nada más 3 parámetros que tenemos que respetar. Aunque son 6 reglas, sí, se deben determinar, se deben establecer, se deben al menos mencionar que existen. Estos parámetros que son el rango de sintonización, el rango de operación y el último punto o la última ganancia, se obtienen con la regla 6. Pero al menos el bosquejo nos debe decir por dónde está. En general, el bosquejo del LGR es lo que hacemos nosotros en campo. Y con ese es que nosotros nos conformamos al momento de hacer las primeras sintonizaciones, incluso de los controladores. Hay ocasiones en que la sintonización no sale, entonces hay que recurrir ya a las reglas 4, 5 y 6. No les voy a mentir, con las reglas 1, 2 y 3 y el bosquejo, el primer bosquejo, ustedes van a resolver entre el 80 y el 90% de todos los casos que van a ver en campo. Pero si no entienden qué es el LGR, no van a resolver ninguno. Es tan simple como eso. ¿Sí? Entonces, lo tengo que guardar. No lo guardo. Y la regla 3, no lo guardo. Bosquejos. Muy bien. El bosquejo debe ser congruente con las reglas 1, 2 y 3. Debe ser congruente con el experimento de Evans y con la condición canónica de lo cerrado. Entonces hay algunas premisas que nos ayudan, aquí a modo de checklist, que nos ayudan a que nosotros podamos trazar el lugar geométrico
sin mayor problema. Veamos, lo primero es que debemos empezar en polos, siempre en polos. Y debo terminar en ceros. Una vez que un polo alcanza un cero, la chamba de este polo termina. ¿Sí? O sea, si la chamba del polo es irse de pachanga, tener varios amigos, muchas amigas, una vez que alcanza un cero, todo eso se acaba. Cualquier parecido con la realidad o con alguna situación que ustedes hayan visto es una mera coincidencia. Los polos están en la pachanga hasta que encuentran a un cero. Una vez que encuentran al cero, ya no los deja moverse para otro lado que no sea para converger a ese cero. Entonces, los polos, se inicia el trazado en polos y se termina en ceros. Bien, en el inter deben cumplir con una serie de características. Ya sabemos que cuando los ceros explícitos no alcanzan a emparejarse con los polos, entonces debemos considerar a los ceros infinitos. La trayectoria que indica que los polos van a perseguir a un cero infinito se conoce como punto de fuga. Se señala como una flecha. Es decir, se sale de nuestro cuaderno y le ponemos una flecha. Eso se conoce como punto de fuga. Cuando las trayectorias llegan, porque apuntan a un cero, pero cuando las trayectorias tienden a un cero explícito, la punta de flecha no se llama punto de fuga, se conoce como punto de llegada. ¿Sí? Vamos a verlos en los diferentes ejemplos, pero ya vamos aclarando que hay un concepto dual para las flechas, ¿no? Los puntos de fuga apuntan al infinito, no apuntan adentro de nuestro cuaderno, apuntan afuera del cuaderno. ¿Sí? Es decir, están afuera del dibujo. Los ceros infinitos están al final de estas trayectorias. ¿Sí? Están al final de una asíntota. Las asíntotas no tienen flechas, ingenieros. Recuerden que las asíntotas son nada más direcciones, no son trayectorias. ¿Sí? Entonces, no le vamos a poner flechas a las asíntotas, se las ponemos a las trayectorias. ¿Sí? Ahora, hay una premisa que es muy fuerte y es la que nos ha hecho ruido. ¿Por qué? Porque calculamos muchas asíntotas en relación al número de ceros infinitos que tenemos. Siempre calculamos el doble. Un número determinado para el directo y otro para el caso complementario. Entonces, no podemos comprometer el orden relativo del sistema. Algo tenemos que entender que no estamos haciendo. Pero bueno, lo vamos a entender al término de este documento. Las reglas 1, 2 y 3 deben ser satisfechas. La regla 1 exige lo que tenemos que cubrir las trayectorias en el eje real. Y las reglas 2 y 3 en conjunto nos dicen dónde están las trayectorias asintóticas que debemos perseguir. Cada cero es alcanzado por un polo. No pueden alcanzarse por más. Los ceros son tremendamente monógamos. No aceptan más de un polo. Si a una coordenada vemos que llegan dos polos, significa que en esa coordenada viven dos ceros. Es tan simple como eso. Un cero por cada polo. Esto es uno de los problemas, uno de los puntos en los que más se equivocan cuando trazan el bosquejo. Se desesperan y no encuentran a dónde va ese polo y dicen, bueno, ¿sabes qué? Que llegue al mismo cero. Ya por premisa, eso no puede ser. Los ceros son alcanzados por un solo polo cada uno. El eje real siempre pertenece al lugar geométrico.
excepto los ceros explícitos. Todo lo demás debe pertenecer al lugar geométrico de las raíces, por lo menos al complementario. Ya lo vieron ustedes en los ejemplos en donde no hay modos de control sobre el eje real. Todo el eje real pertenece al lugar geométrico complementario. De cada polo siempre hay dos trayectorias. Es decir, el polo se mueve sobre el dominio directo y también sobre el complementario. Vamos a demostrar con la regla número 5 que estas trayectorias siempre están separadas por 180 grados. El espectro de asíntotas les puede sugerir a ustedes que eso es cierto. Bien, cada cero, no importa si es explícito o infinito, cada cero como modo de control siempre tiene dos llegadas. Una para el directo y otra para el complementario. Y de la misma manera que los polos se separan de manera diametral, también estas trayectorias de llegada son diametrales. Están separadas por 180 grados. Estas son las características esenciales que debemos nosotros tener en cuenta al momento de trazar el bosquejo del LGR. ¿Alguna duda con alguna de estas, ingenieros? ¿Alguna duda que se presente con alguna de estas características que acabamos de mencionar? No, profesor. Muy bien, bueno, entonces estudienlas, cualquier cosa, comentamos la siguiente clase. Trucos, bueno, las características anteriores se cumplen en su totalidad. No hay excepciones, ingenieros. En esta técnica, a diferencia de lo que puede suceder en cualquier otra, en esta técnica no hay excepciones. Hay casos que tenemos que interpretar, pero excepciones no existen. Todas las características de la condición canónica del experimento de Evans y de las reglas 1, 2 y 3 deben verse reflejadas en el lugar geométrico de las raíces. Bien. Como tercer punto, ¿qué es el análisis del bosquejo? Bueno, ya que hayamos nosotros trazado nuestro bosquejo, podemos nosotros hacer un análisis del sistema y decir, mira, se va a comportar de esta manera a lazo cerrado. Hay características que son típicas. En general, estas 5 pueden ser las que más llamen la atención de cualquier ingeniero de campo. Cuando estamos en el diseño, estas son las pruebas que nosotros tenemos que solicitar. Entonces, sea que estemos en campo o en el corporativo, de cualquier forma, ya sea que las ejecutemos o las solicitemos, estas son características típicas del análisis del LGR. La estabilidad, antes que nada, el régimen de amortiguamiento, la atenuación de la salida, el cálculo de la atenuación es importante porque luego se echa a andar un equipo y no vemos que responda. Y alguien no deja de aumentar las ganancias del lazo directo y cuando no funcionan las cosas, a alguien se le ocurre hacer la prueba a lazo abierto y con las ganancias altas no ha faltado que además de un equipo se eche a perder. Entonces hay que tener cuidado con la atenuación del sistema, saber interpretarla. La reducción de orden por dominancia de polos. Hay ocasiones en que los polos que típicamente deben ser dominantes empiezan a acercarse a los ceros. Y esto hace que el sistema pierda dominancia en ese polo y empiece a ganarla en otros. Igualmente, esta aproximación debe ser interpretada, debe ser establecida en lo que es el análisis del bosquejo. El error de seguimiento es otro de los esquemas que se busca, ¿no? A veces vemos nosotros que conforme aumentamos la ganancia, los sistemas se vuelven más precisos. Sí,
pero a veces es a costa de que se hagan también peligrosamente no estables. Entonces hay que saber por qué el error de seguimiento se está mejorando en un momento dado. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Todo esto va amarrado, ingenieros, y no queda más que saber dominar todos los conceptos anteriores, tanto de teoría de control 1, teoría de control 2, no nada más los que se han mencionado aquí en esta clase. ¿Sí? Entonces, bueno, más de un tope se van a dar, seguramente que sí. Pero bueno, los iremos sacando poco. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a la parte ruda ya de esto. Vamos a retomar las definiciones que ustedes ya conocen de variable compleja, en particular del plano complejo y del concepto del infinito. Estos conceptos ya los tienen ustedes, ya los vieron en variable compleja, no sé en qué curso lo vean, pero sé que variable compleja ya lo vieron. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver una figura 2. Vamos a tomar este lugar geométrico. Tengo un sistema con un polo en menos sigma. Su lugar geométrico, bueno, fácilmente puedo determinar que la trayectoria, la regla número 1 de menos sigma a más infinito, pues está en el complementario, y de menos infinito a menos sigma está en el directo. Tengo un centroide en menos sigma c y coincide con menos sigma. Es un solo polo, es un sistema de primer orden. Sí, con este no debo tener ningún problema. Bien. Vamos a regresar acá. Tengo ese sistema. Hasta este momento, ingenieros, hemos visto el LGR como un plano cartesiano. Un plano definido sobre dos coordenadas reales. Ah, caray. Estoy viendo la hora y es la 1 de la tarde. Ya estamos invadiendo otro horario. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, ingenieros. El día de mañana yo retomo desde aquí. Recuérdenme que vamos a ver plano complejo e infinito. Y yo lo retomo y ya soltamos al perro el día de mañana, ya con este temario, con este documento. Muy bien, ingenieros, si no tienen nada que agregar, si no hay ninguna duda, vamos a dar por terminada la clase. Ingenieros, me da gusto verlos.